Pues hello a los que están conectados y se están conectando. Voy a hacer un poquito más de minutos porque pues al final del día teníamos la entrevista para las 7:30 o la charla más bien, pero pues me voy a ir adelantando un poquitín en lo que los demás se van agregando. Primero que nada, pues agradecer su tiempo y que le estén dando importancia a su salud y a todos estos temas que muchas veces nos surgen mil dudas y que a veces no las atendemos con las personas correctas y nos vamos por ahí escuchando a mi amigo o al tío de mi primo o la experiencia de fulano de tal y no con alguna persona capacitada, en este caso algún educador o educadora en diabetes, nuestra endocrinóloga o endocrinólogo o algún médico u especialista del tema que nos puede pues enriquecer al final del día en estos temas, específicamente en este caso, pues de la diabetes. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta plataforma, a estos par de minutos que voy a estarles contando acerca de esto, que es la medición de glucosa con un sensor y con nuestro glucómetro. Y lo importante que es saber esta información para evitar situaciones que a mediano o largo plazo pues nos vayan a causar alguna situación, ¿verdad? Así que bienvenidos y bienvenidas a los que nos están viendo en vivo y a los que se van a ir a nuestro canal de YouTube a ver este video y esta gran información acerca de estas dos medidas de glucosa que existen en la actualidad y que muchísimos pacientes tienen duda. Y voy a empezar especificando, más bien, igual y si tienen alguna duda durante la charla, la pueden hacer en chat, ahí la voy a ir leyendo y se las voy a ir contestando, ¿vale? Pero quiero iniciar con saber la diferencia entre la medición de glucosa a un sensor y a un glucómetro. Voy a empezar con el sensor. Me dicen, es que, ¿cómo es que funciona un sensor de medición? Porque en la actualidad hay muchísimos. Y depende del lugar de donde nos estés viendo o del país de donde nos estés viendo, pues existen diferentes, ¿no? Hay sensores redondos, cuadrados, circulares, unos que están conectados entre otros sistemas de inyección de insulina, etcétera. Pero en general y en conclusión, todos estos sensores de monitoreo miden la glucosa a un nivel intersticial. ¿Qué es esto? Y nunca he escuchado esa palabra, Anthony. ¿A qué te refieres? ¿Qué es esto, no? Bueno, es una capita de la piel. Los sensores tienen un catéter muy pequeño, aproximadamente 5 o 4 milímetros, depende de la marca y el sensor que utilices, que se inyecta y que se queda un pedacito de ese sensor dentro de la piel y es a la capa intersticial, esta capa de grasa de la piel en donde corre este líquido intersticial y por ahí es donde se mide la glucosa. Este líquido que tiene una diferencia ante la sangre de primero como unos 15 minutos, o sea, te va a marcar una cosa quizá el sensor y el glucómetro otra porque está esta diferencia de tiempo, porque es muchísimo más rápido medirnos con sangre porque nos está dando el resultado en tiempo y en forma que hacerlo con el sistema de monitoreo continuo o de sensor, ¿verdad? Entonces, es ahí donde viene la primera diferencia y algo que tenemos que tomar en cuenta. Si no estamos bien hidratados, también va a haber un impacto. A veces un impacto negativo, a veces no hay impacto, todo depende de pues también nuestro cuerpo, ¿no? Recuerden que lo que a mí me funciona no significa que pues así te vaya a funcionar igual que a mí, pero que sí puedes utilizar estas reseñas, vuelvo a lo mismo, de médicos, de especialistas, etcétera, para poder hacer lo correcto para tu cuerpo y para tu estabilidad. Entonces, mire a esto que ya acabo de mencionar, que hay una diferencia, que a comparación de nuestro glucómetro, cualquier glucómetro que utilicemos, pues tenemos una respuesta rápida, ¿no? Hay muchos pacientitos, principalmente adolescentes y niños, los cuales me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me monitoreé en sangre y en sangre ando en 50 y mi sensor me está marcando que estoy en 70. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿Qué hago? ¿Sí como, no como? ¿Tengo hipoglucemia? ¿No tengo? Porque pues a lo mejor hay muchos pacientes que somos asintomáticos, en este caso yo principalmente soy asintomática, entonces es ahí donde siempre les digo, la medición más correcta que existe va a ser
siempre la de tu glucómetro, siempre la de tu gota de sangre. Así que es bien importante tomar en cuenta esto. Así que si tú tienes una diferencia muy alta entre un glucómetro y un sensor, siempre hazle caso a tu glucómetro, ¿no? ¿Por qué? Porque te está midiendo mediante la sangre, mediante el azúcar que tenemos en sangre, en tiempo, forma real y en el hoy y ahora, no con alguna diferencia. También otra cosa de las que quiero hacerles y que ha sido también mi experiencia, puede que a ti te haya pasado o que no te haya pasado, pero pues les comparto desde la experiencia mía, que de repente me monitoreaba y yo me sentía rara cuando antes de que fuera sintomática y decía yo, el sensor me está diciendo que estoy en 90, pero me estoy sintiendo como temblorosa, media la vista borrosa, o sea, síntomas de hipoglucemia, y yo optaba por monitorearme como quiera con mi glucómetro. Y sí, resultaba que muchas de las veces que me sentía así, pues en este caso tenía una hipoglucemia. El sensor me marcaba quizá 90 o 100 y andaba en 70 o 60, ¿verdad? Entonces, siempre les digo, hay que conjugar, obviamente, la tecnología con lo tradicional. La tecnología es tecnología y se agradece. Yo como paciente le agradezco muchísimo porque hay muchísimas cosas buenísimas que han salido y que hace años no había, y que muchísimos de los que somos pacientes de años o de décadas ya, pues no las teníamos y era muchísimo más difícil tener un control o por lo menos un apoyo con nuestro médico o nuestro endocrinólogo para poder tener una línea pues lo más recta posible, ¿verdad? Entonces es ahí donde empezamos a agradecer todo esto, pero donde también decimos no hay que dejar atrás el monitoreo con glucómetro. Así que bueno, yo hacía estas situaciones, empezaba a sentirme mal y me checaba con el glucómetro y decía yo, pues Anthony, ¿a quién le hacemos caso? En aquel entonces donde quizá yo no tenía tanta información, no era una educadora en diabetes, no sabía qué onda, pues gracias a la vida, al universo, tuve una muy buena comunicación con mis endocrinólogos y mis especialistas y decidí al final del día pues hacerle caso a mi glucómetro y tomar en cuenta ese resultado para tomar decisiones, ya sea para si tenía hiperglicemia o hipoglucemia, y se marcaban diferencias a veces hasta de 20 o 30 miligramos por decilitro, que si somos muy realistas, pues va a tener un impacto bastante pues negativo, ¿no? En que estemos bien, porque pues si te marca 80 y tienes una diferencia de 30, pues ya estás en 50, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas bien importantes que debemos tomar en cuenta ante estos sistemas. Si tienen una duda, vuelvo a repetir, háganla acá abajo, estoy abriendo el chat para leerlos y resolver cualquier duda o situación que tengan ante esto. Otra cosa bien importante que tenemos que tomar en cuenta, que ya lo mencioné hace ratito, pues es la hidratación. Al final del día, estar bien hidratados es lo que nos va a ayudar a que nuestros sistemas de monitoreo pues tengan esta no tan grande diferencia ante el glucómetro. Que vuelvo a repetir, en la mayoría de las marcas viene una diferencia eh, por el nivel en el que se está midiendo, ¿verdad? Acá hay una pregunta, Tony, cuéntanos un poco de ti, desde cuándo vives con diabetes, etcétera. Se me adelantaron porque iba a empezar en un ratito más, pero les voy a contar. Yo, pues, soy paciente con diabetes tipo 1 desde que tengo 7 años y actualmente tengo 31 años, o sea, ya llevo bastantita vida. A mí me tocó monitorearme la glucosa en aquel entonces con estas tirillas que yo no sé si a ustedes les tocaron o no, pero unas tirillas que habían en los seguros sociales públicos y gratuitos de acá de México, que era una tirilla larga que venía por colores en un frasco como de este tamaño. Te sacaban una gotita de sangre y la ponían en donde se tenía que poner de la línea, ¿verdad? O sea, había un espacio en específico donde tenías que poner la gotita de sangre y tenías que esperar como 15 minutos. Y depende del color que estaba, lo comparaban con el bote. En el bote venía una etiqueta que venía celeste, verdecito, rojo, naranja y así diferentes colores. No me acuerdo con exactitud los colores, pero eran diferentes. Y en cada uno de esos colores abajito venía, tu glucosa puede estar de 70 a 80, y luego de 80 a 120, y luego de 120 a 150, y luego de 150 a 180, y luego de 180 a 250, y luego de 250 a más. Entonces realmente nunca sabíamos exactamente
exactamente cómo estaba mi glucosa y era bastante complicado. Total, me sacaban la gota de sangre, la ponían ahí, la comparaban y ya el doctor o el enfermero que me atendía en aquel entonces decía, pues estás entre 80 y 100, a ver, vamos a almorzar esto, pues no te voy a poner insulina para corregirte, nada más para la comida. Y luego a las 3 horas me volvían a checar y lo, andas entre 180 y 200. Te ponemos para corregir o a lo mejor todavía está la insulina activa. Entonces, no sabíamos ni teníamos la menor idea de cómo resolver tan específicamente como hoy en día esta glucosa, ¿no? O sea, yo en la actualidad me siento y platico con mis doctores de mucho tiempo y digo, wow, ¿no? Wow, cómo ha cambiado la tecnología. Ahora tenemos glucómetros, en este caso como el glucómetro One Touch, que te da resultado en segundos, que no tardas nada, que ocupas una gotita mínima y la misma tirilla lo absorbe y ¡pum! Tienes tu resultado, ¿no? Que ya hay sistemas de monitoreo continuo que te estén checando cada 5 segundos y te están dando resultados, etcétera, ¿no? Pero pues esa fue mi historia en mi diagnóstico, cuando yo tenía 7 años y que fui diagnosticada y fui tratada en un seguro social público gratuito aquí en Monterrey, Nuevo León. Entonces, pues sí ha sido una travesía. Después del diagnóstico, pues me acerqué a muchas asociaciones de diferentes partes y privadas y públicas. En este caso me acerqué mucho a la Asociación Mexicana de Diabetes, en la cual fui a muchos campamentos de verano para enriquecerme de información junto con mis padres, porque pues al final del día cuando somos niños y somos recién diagnosticados, pues quien realmente sabe toda esta información son los cuidadores, muchas veces nuestros papás, abuelos, tíos o quien sea que se haga cargo pues de ese papel de cuidador, ¿no? De cuidador del paciente en lo que nosotros maduramos, en lo que nosotros somos adultos y tomamos decisiones para pues tener una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, pues me acerqué a todas estas asociaciones, fui adolescente, tuve una serie de situaciones que las cuento desde la transparencia, de no ser tan responsable cuando era adolescente en mi glucosa y en mi padecimiento y en las responsabilidades que tenía que tomar, porque ojo, claro que es difícil y complicado, los digo en este caso desde el aspecto del paciente y no de la educadora en diabetes, donde se vuelve complicado porque nosotros como pacientes decimos, no, es que tú no sabes lo que yo siento porque tú nada más eres un doctor y tú no te picas todos los días y tú no te inyectas todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final del día, pues no tenemos como esa empatía, ¿no? Con el médico, con el especialista. Entonces, en este caso, yo te lo digo desde mi perspectiva, que sí fue complicado y llegar a esa conciencia de, pues bueno, me tengo que cuidar y me voy a cuidar, ¿verdad? Cuando no lo hice todo este tiempo, pues llegó esta situación en la que yo me volví asintomática, en la que yo ya no sentía cuando me bajaba o me subía la glucosa. En aquel entonces, llegando 18 años aproximadamente, ya casi adulta, pero esas adultas que nos creíamos adultos, pero no hacíamos las cosas de adulto, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes se han de sentir identificados. Pero fue ahí donde pues recapacité. ¿Por qué? Porque pues como yo era asintomática, ya no sentía cuando me bajaba o me subía la glucosa, un par de ocasiones, en aquel entonces yo hacía ejercicio, me dormí, según mi monitoreo continuo decía que estaba en 100, yo no tomé la precaución de monitorearme con mi glucómetro y al parecer tenía hipoglucemia, duré toda la noche en hipoglucemia y tuve una convulsión durante la noche. Y si no es por mi hermano, yo creo que no estaría acá contando todo, que es el que me vio convulsionando y fue el que me ayudó al final del día a tener la atención adecuada. Tuve esta convulsión y ahí fue donde Anthony dijo, a ver, Anthony, despierta un poco, ¿no? O me cuido y cuido mi padecimiento y cuido mi salud, porque al final del día lo único que va a batallar, pues voy a ser yo, ¿no? Va a ser Anthony Silva cuando sea grande y una adulta y tenga complicaciones. Estas complicaciones que, pues son reales, ¿no? Y son reales no por el simple hecho de vivir con diabetes, son reales porque no tenemos un cuidado ante la diabetes y porque no nos cuidamos y no aceptamos nuestro padecimiento y no llevamos todas estas eh, reglas, llamémoslo por algún
algún nombre, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Que ojo, vuelvo a repetir, sé que son difíciles, sé que son complicadas y sé que al final del día, pues no es como, ay, me detectaron y ya voy a saber todo y ya voy a hacer todo lo que tengo que saber. Pues no, al final yo te entiendo de ese punto desde dar una educación y desde vivir con el padecimiento, que lamentablemente yo tuve que llegar a una situación crítica para hacerme responsable de cuidarme y de analizar el cómo quería mi futuro o cómo quería estar yo, ¿no? Entonces pasaron estas situaciones en las cuales pues yo dejé de confiar en muchos sistemas, yo dejé de en general de tomar en cuenta, ay disculpen que se fue un poco la luz, yo dejé de tomar en cuenta muchos puntos importantes que pues antes no los tomaba en cuenta, ¿verdad? Yo dejé a un lado el que dirán si me inyecto en la calle, yo dejé a un lado el que pues si necesito tiempo para una u otra situación, lo voy a pedir y lo voy a tomar, ¿no? Todos estos puntos que a veces nos limitan para poder tener un buen cuidado. Y después de esto, pues llegué a abrir una asociación, después de que yo fui a mucha terapia, yo fui a mucha ayuda, yo fui a que realmente pues me dieran esa conciencia de aceptación y abrí esta asociación, tomé cursos para poder yo imponer pláticas, para poder yo educar a más pacientes, para poder yo concientizar a pues la mayoría de, ¿no? Que a veces no tenemos ni siquiera recurso ni el apoyo, que lamentablemente también hablo desde que pues en México es muy caro tener diabetes y que en México no todo es tan accesible como en otros países, pero al final del día pues hay manera, si la buscamos hay manera. Yo les digo a los pacientes, oigan, pues si traes un celular que le compres un plan, ¿por qué no compras tus medicamentos? ¿O por qué no buscas ayuda en una asociación o en un hospital donde te puedan dar o donar pues el medicamento para estar bien? Pero bueno, para llegar a eso yo creo que todavía nos falta bastantito para poder decir, bueno, está más importante mi salud que cualquier otra cosa. Pero retomando el tema, pues llegué a abrir esto y me llenó de mucha conciencia y de mucha paz de saber que al final del día podemos aportar un granito de arena y que al final del día, vuelvo a repetir, la tecnología ha crecido demasiado, la tecnología ha sido boom, que nos ha ayudado muchísimo a los pacientes, les digo yo en las charlas, oigan, yo antes tenía que sacar un glucómetro enorme, enorme, que tardaba 3 o 4 minutos en darme resultado, que tenía una bolita en medio y tenía que sacar una gota así exacta, grandotota, y que cayera en medio y se llenara todo, porque si no ya se desperdiciaba la tirilla y ya el glucómetro no te daba resultados y era todo un show y complicado, ¿no? Donde decías, vida, por favor, dame algo que sea más fácil para monitorearme y checarme, ¿no? Pero pues todo fue cambiando. Ahora hay muchas marcas como OneTouch que tienen glucómetros miniatura, que son en segundos, que te dan resultados en segundos. ¿Y a qué voy con este comentario? A que hay que aprender a agradecer toda esta tecnología y cambio, pero también a que no hay que dejar a un lado lo tradicional, y no lo digo por decir, ¿no? Lo digo por experiencia propia porque ya se los conté, al final del día yo ya tengo 20 y tantos años viviendo con diabetes y no hay como traer mi glucómetro en la bolsa y por cualquier situación monitorearme, ¿no? Por lo menos 2 veces al día o por lo menos cuando quiero corroborar si mi cuerpo se está sintiendo como me están diciendo los demás sistemas o si realmente si están marcando bien o no están marcando bien, etcétera. Y también que el secreto para un doctor, y esto lo menciono también muchísimo, el secreto para que un doctor nos pueda ayudar y que pueda tener una retroalimentación cada cita, un ajuste en nuestras pastillas, insulina o medicamento, siempre, de lo siempre, va a ser que vea nuestra tabla de medición de glucosa. Si no tiene nuestra tabla de medición de glucosa, si el doctor no sabe cómo amanecemos, en cuánta glucosa estuvo antes de la comida y en qué nivel de glucosa dormimos, pues va a ser muy complicado para el médico que nos pueda dar una dosis de ajuste. Les digo principalmente a los pacientes tipo 2, es que ustedes llegan con el doctor y le dicen, es que me checo una vez a la semana y no sé en cuánto ando, y el doctor pues, oye, te checas una vez a la semana y cuando checas andas en 200,
pues bueno, tómate una pastilla más, pero, o 2 pastillas más, pero luego dices, es que me siento mal, siento que tiemblo y siento que, pues sí, ocupamos el apoyo. Es como digo siempre, es un dar para recibir. O sea, tú me traes información y yo te puedo hacer los ajustes necesarios para que puedas tener un buen control o unos buenos niveles de glucosa. Entonces, como conclusión general en la charla que estoy dándoles en este momento es el monitorear nuestra glucosa. Miren, cualquier sistema que utilicen, cualquier glucómetro que utilicen siempre va a ser bueno. Al final del día es monitorear nuestra glucosa siempre que podamos o que nuestro recurso nos ayude, vaya, ya sea en ayunas, ya sea antes de dormir, ya sea las 3 veces al día o las 4 veces al día, depende de lo que te sugiera tu médico, pero hacerlo, porque si no lo hacemos, pues como especialista va a estar muy canijo que podamos lograr esa línea recta que ocupamos para no existan o para que no existan complicaciones a mediano o largo plazo. Perdón. Entonces, es ahí el porqué de lo importante de medir nuestra glucosa. Oigan, yo hablo y hablo y hablo. Si tienen dudas, háganlas, háganlas, háganlas. Yo seguiré como quiera contándoles 1000 historias y 1000 cosas de pues mis experiencias y de cómo es que yo les puedo sugerir desde la perspectiva de paciente y de educación en diabetes para lograr tener pues estos objetivos o éxitos, ¿no? Respecto a la salud. Entonces, pues bueno, ya después de todo lo que les conté de mí, de mi vida, de cómo es que y lamentablemente llegué a aceptar mi padecimiento después de una situación complicada o de alguna complicación, porque en este caso pues yo soy asintomática en la actualidad, y en aquel entonces no me quería checar 3 veces al día y ahora me tengo que checar muchísimas más. ¿Por qué? Pues porque ya no siento cuando me sube la glucosa, al menos que esté demasiado alta, y ya no siento cuando me baja la glucosa, al menos que esté demasiado baja y luego llega una crisis de convulsión o peor, ¿no? O sea, que me pueda desmayar, que pueda convulsionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si antes me tenía que checar 3 veces, ahora me tengo que checar 5 o 6 veces, ¿no? Para poder lograr tener, pues, un buen control, ¿no? Me dice mi médico, a veces no hacemos las cosas por flojera, y cuando surge una situación o una complicación, pues las tenemos que hacer sí o sí, y es aún pues más show, ¿no? O más complicado de como hubiera sido en un inicio. Entonces, pues bueno, retomando el tema de sensor y glucómetro, voy a volver a repetir solo esta información, tomar muy, muy en cuenta que la medición de glucosa en sangre va a ser siempre el 100% resultado. Hay otra pregunta que me hacen mucho en las redes sociales y me dicen, oye, ¿por qué el glucómetro es diferente resultado? Y sí, hay muchas marcas de glucómetro que tienen diferencias mínimas, 5 miligramos por decilitro, 3 miligramos por decilitro, 7 miligramos por decilitro. Quiero comentarles, chismearles y contarles, y no porque estemos aquí en la plataforma, que OneTouch tiene esta certificación de dar el resultado muchísimo más exacto que otros glucómetros. Entonces, sí existe una variación, porque al final del día, vuelvo a decir, son glucómetros, y existe una variación entre uno y otro, pero que no es tanta diferencia en cuanto al nivel intersticial y al nivel de sangre, ¿verdad? Ahí sí puede haber diferencias aún más grandes, como ya las comenté, por estos situaciones que les dije, ¿no? Principalmente no estar bien hidratados, el líquido no está tan delgadito, el sensor no lo puede tomar tan fácil y por eso puede haber diferencias. O desde la fabricación, desde que sale de la producción, el sensor viene con una falla y te da una diferencia de 100 o de 200 y pues de ahí ni cómo ayudar, ¿no? Hay diferentes situaciones que pueden surgir mediante el uso de, ¿no? Entonces, pues en términos generales es eso. Yo quería chismearles mis historias, el por qué yo siempre decido el monitorearme con mi glucómetro, el por qué es bien importante tomar en cuenta y ser muy realistas en que si no tenemos información de nuestra glucosa, es muy complicado llegar a una línea. También ser muy realistas, y se los digo como pacientes, que tener una línea recta es complicado, sí lo es, no es 24/7, no
todo el tiempo estoy en una línea recta, y también estar en una línea recta es uf, estar pensando en mil cosas. Siempre les digo, oigan, recuerden que los que vivimos con diabetes tenemos que pensar 24/7 qué vamos a hacer, si vamos a estar expuestos al sol, o si nos sirvieron un plato de comida y nos inyectamos para todo el plato y resulta que a mitad del plato ya llenamos, entonces ya tenemos insulina activa que nos sobra y que no sabemos si más tarde nos va a dar una hipoglucemia, o hoy vamos a estar otro día en la oficina y resulta que no, que vamos a estar en campo porque tenemos que visitar un cliente y vamos a estar en el sol y eso también nos va a afectar, y un sinfín de cosas más que tenemos que estar analizando como pacientes y que al final del día pues no siempre se toman en cuenta, ¿no? Entonces sí es complicado tener una línea recta, sí lo es, pero tampoco es imposible, ¿verdad? O sea, ayúdame a ayudar, también lo digo como desde la perspectiva de paciente, el que también podemos echarle ganas, el que también podemos aceptar nuestro padecimiento y al final decir, pues esto nos tocó, y si me cuido yo, fregón, porque voy a tener una vida muy buena, y si no me cuido, el día de mañana sí o sí va a haber una complicación. Déjenme leer, acá tengo un mensajito. Pueden hacer sus preguntas. Estaban diciendo que pueden hacer sus preguntas, levantar la mano para escribir sus comentarios y demás, por si llegan a tener alguna duda, es el momento. Y porque yo ya hablé y espero que todo esté claro y que no los esté aburriendo. Pero pues bueno, al final del día es el tener esa perspectiva, y el que a mí ya no me pueden decir, es que tú no sabes lo que es vivir con diabetes, porque sí lo sé, y porque ya tengo muchos años viviendo con ella, así que les hablo desde la transparencia, desde el corazón, de que sí hay situaciones complicadas, hay situaciones complicadas de aceptar durante el padecimiento, pero que se puede llegar a la aceptación, se puede llegar a tener un objetivo, se puede ir marcando lentamente el objetivo. Si eres recién diagnosticado y te acaban de detectar a ti o acaban de detectar a tu hijo o a tu hija, calma, paciencia. Recuerden que la línea de glucosa no es la misma para un adulto que para un niño, y eso se los tiene que decir su endocrinólogo. Y ojo, esto se lo tienen que también preguntar, porque a veces es demasiada información que no la preguntamos. Hay muchas mamás páncreas, como yo les digo, o papás páncreas, que son los cuidadores, que dicen, oye, es que mi hijo no lo logro bajar de 180, todo el día está en 180 y no lo logro bajar. Y les digo, a ver, tranquilos, no porque hayamos tenido un día malo o porque exista un día malo significa que va a aparecer una complicación, no, porque yo también tengo días malos. A veces a mí está por llegarme mi periodo y me sube la glucosa y me sube a 190 y no logro bajarla y me estoy inyecte y no me baja la glucosa, o estoy todo el día en el sol y no me inyecto insulina porque me está dando hipoglucemia, etcétera, ¿no? Son todas estas situaciones que iremos aprendiendo conforme vamos creciendo con el padecimiento y conforme vamos conociendo el funcionamiento de nuestro padecimiento, porque acuérdense, es individual. A mí me pueden resultar bien 2 unidades y tú vas a ocupar una. A mí me puede resultar bien inyectar mi insulina lenta nada más y tener una super dieta, y a ti no. Y esto se va a ir conociendo mediante el crecimiento del padecimiento y del autoconocimiento junto con el padecimiento. Dice, si eres asintomática, ¿cómo te puedes dar cuenta que tienes diabetes? Más bien, fui asintomática, fui asintomática cuando ya tenía la diabetes. Fui asintomática después de unos 10, 11 años de vivir con diabetes aproximadamente, porque durante mi adolescencia mi glucosa variaba demasiado, o sea, demasiado. Estoy hablando de que pues yo no hacía caso, me comía dulces escondidas, me dormía en 120 porque mi mamá me acostaba en 120 y resulta que en la madrugada me comía un chocolate que tenía escondido ahí en mi cajón porque me lo habían dado en una piñata y me lo comía y levantaba en 400 de glucosa, ¿no? Y mi mamá decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué si yo le estoy inyectando la insulina? Pues resulta que yo estaba haciendo cosas que no se debían de hacer, ¿no? Y que es normal que un niño las pueda hacer, y que al final del día a mí me resultó que me volví asintomática de tener hipoglucemia o hiperglicemia. Puede haber pacientes que nunca les pase nada, puede haber pacientes que
le surja alguna situación, etcétera, ¿no? Eso es individual, vuelvo a repetir. Recuerden que cada situación de paciente es individual y personal. No porque a mí me pase, te va a pasar a ti. Pero pues realmente no es que fuera asintomática desde un inicio, realmente me hice asintomática porque tenía una curva muy alta, porque no me checaba la glucosa, no quería medirme con mi glucómetro y pues resulta que había todo un tema ahí que pues mi cuerpo empezó a dejar de sentir cuando estaba baja, porque era un impacto muy rápido y muy fuerte que yo tenía, que me levantaba en 400, mi mamá me inyectaba y andaba en 100 y luego me volvía a comer un dulce a escondidas y volvía a subir a 400 y luego me inyectaba o yo sola me inyectaba y me bajaba hasta 50, entonces pues el cuerpo fue depurando los síntomas porque ya era muy estresante, eso es lo que nos dicen los especialistas, en que estuviera sintiendo tanto con tan poco tiempo de diferencia, ¿verdad? Y es por eso que, pues, tuve ese síntoma de, pues, ya no sentir, valga la redundancia, de realmente ya ser asintomática ante hipoglucemias e hiperglicemias. Así que, pues bueno, para no aburrirlos tanto y estar charlando, si tienen dudas es el momento, porque ya estoy a punto de hacer la conclusión y el cierre de la plática, que espero que les haya enriquecido. Siempre les digo, yo doy mi punto de vista y doy mi experiencia de poderles aportar un granito de arena y de que al final del día pues esta información es para apoyarnos. Estas plataformas que hacen es para ayudarnos, para enriquecernos, para dejar de tener miedo y para pensar que todo es malo todo el tiempo. Que puedo decirles que actualmente ya tengo más de 25 años viviendo con diabetes y que después de lo de ser asintomática todo está bien, puedo tener una vida normal, me gusta viajar mucho, tengo planeado en un par de años ser mamá, voy a casarme, he hecho todas esas cosas que en algún momento de mi vida me dijeron que no iba a poder hacer, ¿no? Recuerdo mucho cuando era adolescente principalmente que me decían, o que escuchaba por ahí, ¿no? Los chismes y las señoras chismosas que de repente te tocan, ¿no? Que están opinando sin saber, que decían, ¿cómo le va a hacer cuando sea grande? O sea, no le van a dar trabajo, no va a poder tener hijos y se va a quedar ciega. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué va a hacer la pobre niña, no? Y les puedo decir que en la actualidad trabajo un montón, que en la actualidad conseguí una pareja maravillosa, que en la actualidad he logrado cualquier meta y objetivo que me he propuesto, ¿no? Al final del día, les digo yo, me acompaña conmigo la diabetes, a la que yo le llamo mi mejor amiga, a veces la odio bastante y a veces tengo días grises en los que lloro y en los que me pregunto por qué a mí, por qué yo, y hay otros días en los que la amo porque también le saco provecho, ¿no? Cuando estaba en la facultad, recuerdo mucho que yo no quería entrar a una clase, y no es un consejo si me están escuchando adolescentes, necesito ir a comprar una coca porque si no me voy a desmayar, y iba y me salía de la clase y ya no entraba a la clase, ¿verdad? Entonces ahora lo tomo en juego y en broma, pero pues tiene su lado positivo y negativo. ¿Y a qué voy con esto? A que logré todas mis metas, a que logré tener una vida normal, o sea, normal dentro de lo que cabe, porque si hacemos un trabajo bastante arduo, los que vivimos con diabetes, en lo que ya les había comentado hace rato, en pensar 24/7 en todo lo que vamos a hacer porque todo nos afecta el estrés, nos afecta el sol, nos afecta el salir de la rutina, el no comer a las horas que tenemos nosotros indicados, nos afecta todo, ¿no? De que si yo estaba acostumbrada a hacer ejercicio a las 2 y ahora lo voy a hacer a las 5, bueno, hay que tomar puntos porque a lo mejor me viene una hipoglucemia en la madrugada, o que yo normalmente desayuno y hoy se me hizo tarde y no desayuné, bueno, llevarme una barrita porque a lo mejor me da hipoglucemia, o hoy comí un postre y nunca como postre y a lo mejor me va a dar una hiperglicemia, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que pueden surgir, pero que no nos limitan en poder tener una vida pues normal dentro de lo que cabe, ¿no? Una vida en la cual, si somos responsables, podemos hacer una vida como cualquier otra persona. Tengo muchísimas compañeras y amigas que viven con diabetes tipo 1, que ya fueron mamás, que tuvieron 2 hijos, que igual se casaron, cumplieron sus objetivos, unas que son muy exitosas, que son directoras de empresas muy importantes, etcétera, ¿no? O sea, al final del día que no te limite esa condición, porque dentro de todas las que existen, creo que te tocó una de las mejores, una de las cuales la diabetes tú puedes decidir cómo
puedes estar el día de mañana si somos responsables y si nos cuidamos ante ella, porque si no lo hacemos nosotros, y te lo digo muy transparentemente, por más que tu papá y tu mamá te amen, o tu tío, tu abuela, o quien sea tu familiar, pues ellos no la tienen, y al final del día, aunque ellos quieran que te cuides, y si no lo haces, no se va a poder. Y si el día de mañana quieres tener una familia, quieres tener un trabajo, quieres estar estable, pues tenemos que tomar desde ahora riendas, ¿ok? Desde ahora el ser responsables, el monitorearnos, el ir con nuestros médicos, el buscar apoyo, si es que es nuestro caso, ya sea, no nada más hablo de apoyo económico, sino de apoyo psicológico, apoyo con nuestros endocrinólogos, especialistas y demás, y todo el conjunto de cuidados para pues lograr toda esta vida como la planeamos o como la deseamos, ¿verdad? A ver, tenemos acá otro. ¿Puedes vivir normal con diabetes? Pues mira, Daniel, ya contesté medio esa charla, ¿verdad? Medio esa pregunta, perdón, con lo que dije sin haberla leído antes. Pero sí puedes vivir una vida normal. Digo normal dentro de comillas como tú lo escribiste, porque pues sí tenemos cuidados especiales, como ya lo comenté, o sí atenciones personales muy específicas, pero podemos llevar una vida normal. Si quieres viajar, puedes viajar con tus cuidados y precauciones. Si quieres ser el mejor abogado del mundo, puedes ser el mejor abogado del mundo con todas sus precauciones. Si quieres ser un piloto, puedes ser un piloto. Y en la actualidad, con las redes sociales y con el internet, podemos googlear y podemos buscar en internet todas las personas, tanto artistas, no sé, directores, dueños de empresas que viven con diabetes y que han logrado su vida perfectamente, han logrado sus objetivos perfectamente, igual que una persona normal, con sus altos y bajos. Hay altos y bajos en la vida, normal, quizá nosotros por incluida la diabetes, ¿verdad? Pero una persona que está sana también tiene días grises, y también tiene días de colores, y también tiene días depresivos, y también tiene días que no quiere existir, como cualquier persona, ¿no? Dentro de cada situación personal de cada quien, ¿no? Desde el padecimiento y desde el ser un ser humano saludable, ¿no? Entonces, pues, en conclusión, sí, y antes de despedirme, solamente les quiero volver a repetir: sean conscientes de su padecimiento y sean conscientes del que cuidarnos está en nuestras manos, y de que al final del día podemos lograr cualquier cosa que nosotros deseemos, siempre y cuando seamos conscientes de que tenemos un padecimiento y que nos tenemos que cuidar. No hay nada imposible, simplemente con un poquito más de precauciones y cuidado. Es un placer para mí haberles compartido esta información. Mi nombre es Anthony Silva, educadora en diabetes y creadora de una asociación llamada Diabetes Vive Feliz, la cual nos enfocamos en informar, en compartir el día a día de la diabetes y toda esta realidad que no siempre es perfecta, y no siempre está todo bien, y no siempre todos los días son perfectos, pero en sí, en darnos cuenta en que si ponemos un granito de arena, pues podemos hacerlos un poco más amenos. Las redes sociales son @diabetesvivefeliz, por si nos gustan seguir en Instagram y en Facebook, en donde compartimos diariamente información, vivencias, etcétera, donde junto con One Touch hacemos muchísimas campañas y brigadas de ayuda, en donde concientizamos al paciente, en donde lo apoyamos para que pueda tener una mejor calidad de vida, y en donde pueda concientizar de él que cuidarnos está en nuestras manos. Les mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte, desde Azucaradilla, Azucaradillo o Azucaradilla, que así es como les digo yo y como me refiero a los pacientitos y a los pacientes, con mucho respeto, con mucho cariño, y a seguirle echando ganas. Al final del día debemos y tenemos que echarle muchas ganas. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Y no olviden que los que no pudieron ver todo el video, vayan a One Touch, y ahí lo van a poder estar viendo mediante YouTube. Por si tienen alguna más duda, ahí la hagan y también la vamos a responder. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.